estamos con el contrato de donación. Entonces, la clase pasada habíamos avanzado a la temática de la capacidad, al tema de la representación, y ahora, básicamente, capacidad, representación convencional, es lo último que vimos. Vamos ahora con la cuestión de la legitimación. La legitimación, como siempre, primero vemos la cuestión de la legitimación para disponer. ¿Y qué es el tema acá en materia de donación? ¿Ah? ¿Tengo un Perdón, micrófono Beatriz. abierto? Antonio Ferreira. Antonio Ferreira, tenés el micrófono abierto. Ok. Bien, La ya lo cierro, legitimación, gracias. entonces, en esta legitimación para disponer, ¿sí?, en materia de donación, ¿tá?, se va a vincular con una norma que es sumamente importante en materia de esta temática, más allá de que ahí adentro hay metido mucha cosa, capaz que la podríamos ir leyendo, así nos quedamos tranquilos. ¿Podés leer, Brum, por favor, el Lo tengo en la 1626? mano. Artículo 1626. Sí, por Prohíbese favor. donar entre vivos más de aquello de que pudiera disponerse libremente por última voluntad, según el artículo 887. Se podrá donar la propiedad de una persona y el usufructo a otra u otras, con las limitaciones prescriptas por regla general en el capítulo 1, título 3 del libro segundo. Bien. Entonces, como ustedes ven, se habla de la prohibición de donar más allá de aquello que se pudiera disponer por acto de última voluntad. ¿Se acuerdan que yo les dije que en este contrato de donación hay una serie de conexiones con los negocios de última voluntad? Y esta, por ejemplo, es una. Prohibición de donar más de aquello que se pudiera disponer por acto de última voluntad. Acá empieza algo que yo hoy en chiste hablaba con Hillary por un tema puntual, y es que el legislador, nuestro sistema, es un sistema que trata en todo momento de proteger a los denominados herederos forzosos. Si los herederos forzosos tienen una protección. Dani Oviedo, que tenés una intervención, pues tenés la mano levantada. No, perfecto. Entonces, protección a los herederos forzosos. Entonces, como está explicado acá en la lámina, se plantea esto: si se excede de la parte de libre disposición, nosotros vamos a ver más adelante, cuando veamos las acciones a que da lugar este contrato de donación, si se excede entonces de la parte de libre disposición, cabe la acción de reducción de la donación por inoficiosa, ¿sí? ¿Inoficiosa en qué sentido? En el sentido de que se entiende que hay una especie de disposición por algo que no debía haberse dispuesto, ¿sí? Y eso, y ese es el tema, solo lo vamos a saber, es tremendo esto, pero es así, en realidad solo lo vamos a saber, o sea, solo vamos a saber en qué consiste la legítima y en qué consiste la parte de libre disposición al momento del fallecimiento, en este caso del donante. ¿Tá? Por eso mucha gente dice, bueno, pero este es un contrato peligrosísimo, porque, a ver, vamos a tener que estar esperando hasta que el donante se muera para ver cómo es la situación y si esto estaba bien o estaba mal. Solo para adelantarnos, igual vamos a volver, pero solo para adelantarnos, vamos a leer lo que dice el 1639, Brum. Perfecto. Las donaciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1626. No, las donaciones que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1626 tengan el carácter de inoficiosas, hecho el cálculo general de los bienes del donante al tiempo de su muerte, podrán reducirse en cuanto al exceso a instancia de los herederos forzosos, ya sea que estos ya hayan aceptado la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario. Para las reducciones de las donaciones se estará lo dispuesto en los artículos 889 y 890 y en el capítulo quinto, título sexto del libro tercero. Bueno, como ven,
esto simplemente presenta este tema que estamos hablando y da esta cuestión de la conexión entre el 1626, que habla de que hay una prohibición, o sea, que no puede disponer ese donante más de aquello que se pudiera disponer por última No sé por qué voluntad. estaban ahí. Y después hay otro micrófono abierto. Estás ahí arriba. Rosana Nikitin, por favor. Entonces, hay una conexión, como les decía, entre el 1626, numeral primero, y el 1639, que concretamente hace referencia a la acción de reducción de la donación por inoficiosa, tema que vamos a ver más adelante. Pero esto acá, porque estamos, a ver si nos ubicamos, estamos en el, analizando la cuestión relativa a los elementos, es decir, vimos la capacidad, ahora estamos viendo la cuestión de la legitimación, y seguimos, porque así como vimos la cuestión de la legitimación para disponer, también hay que ver la cuestión de la legitimación receptiva o pasiva, que en puridad llamamos, a partir de Cafaro y Carnelli, poder normativo negocial. Y acá también hay una referencia a esto muy semejante a lo que ocurre en materia del contrato de compraventa, porque también hay una prohibición de donación entre cónyuges, así como la había para la compraventa, ¿se acuerdan? La compraventa entre cónyuges. Entonces, en este caso, esto es el artículo 1657, numeral segundo, ¿lo podés leer, Brum? Es la primera parte del inciso segundo. Toda donación de un cónyuge a otro durante el matrimonio será nula. La segunda parte dice, no se comprenden esta regla los regalos módicos que los casados acostumbran a hacerse en ocasiones de regocijo para la familia. Ahí hay que ver el poder económico de los... Claro, porque fíjate que yo qué sé, lo que le regalaban a Wanda Nara cuando estaba con el muchacho que ya no está ahora, porque ahora está con la China Suárez, va cambiando todo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir adaptándonos a todas estas modificaciones, pero por ejemplo, si en algún punto le regalaba una Ferrari, evidentemente ustedes dirán, bueno, ese parece ser algo que es bastante más que un objeto módico en ocasión de regocijo de la familia, pero bueno, en fin, la cuestión acá es que evidentemente se da esta prohibición de la donación entre cónyuges y, por supuesto, si bien Gamarra la trata como un problema de falta de legitimación receptivo-pasiva, como dice acá, Cafaro y Carnelli plantean directamente que es un supuesto de inexistencia por falta de poder normativo negociar, es decir, esas partes, esos cónyuges no tienen poder de generar esa norma que es el contrato de donación en una situación en que ellos sean donante y donatario, ¿sí? Bien, seguimos. Objeto, o sea, ¿qué es lo que puede ser objeto de donación? Obviamente, desde el 1613, que ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer, el objeto es siempre un bien, ya sabemos que el bien puede ser corporal o también puede ser un derecho, ¿sí? Y acá viene otra cosa interesante. ¿Se acuerdan que yo les dije en la reunión pasada que hay una cantidad de particularidades del régimen jurídico de la donación, que a veces lo hemos preguntado? Bueno, acá viene un tema muy interesante con la cuestión de la donación de cosa futura, porque no solo por el propio concepto de cosa futura, que parece ser diferente, sino también por cómo eso se va modificando según el tipo de donación, o sea, está, digamos, prohibido para la donación en general, pero más adelante en algún tipo de donación en particular, nuevamente vuelve a estar admitido. O sea, el régimen general que nosotros conocemos es que es posible el negocio sobre bienes futuros y así lo estudiamos en materia de compraventa, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué pasa acá? En realidad, sobre ese concepto de qué es el bien futuro cuando de donación estamos hablando, se maneja la idea de
que cosa futura es la que todavía no existe. En ese sentido, evidentemente la cosa futura es la opuesta a la cosa presente, ¿tá? Pero también hay acá un planteo acerca de si el donante, y como ven acá estamos mezclando, porque esto pasa a considerar otra cosa que no es el problema del objeto en sí mismo, sino que es el tema de cuál es el derecho que tiene el donante sobre ese bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la cosa es ajena? Entonces, se entendió, y así Gamarra lo entiende, que dentro de ese concepto de cosa futura también podría considerarse la cosa ajena, porque se dice que es una cosa sobre la cual el donante no puede conferir, como veíamos en aquella definición del 1613, conferir desde luego un derecho cierto, no puede conferir derechos porque evidentemente no es el titular. Entonces Gamarra hace ese planteo, el planteo de que acá, en materia de donación, la cosa futura tiene un concepto un poco diferente al que consideramos tradicionalmente. Cosa futura por oposición a cosa presente. Cosa futura, ¿se acuerdan? Como aquella que no existe pero que se espera que exista. El problema acá es qué pasa cuando la cosa no es de propiedad del donante. En realidad, si no es de propiedad del donante, no sería en puridad una cosa futura, sino más bien una cosa ajena, pero el tema es cómo lo considera, cómo lo está considerando concretamente la norma. Y finalmente la norma, que hasta ahora no hemos hablado de cuál es la norma, ahora vamos a ver cuál es la norma y la vamos a leer, esa misma norma al final tiene otro planteo que es más general y que también se vincula con el objeto, y es muy fuerte, porque miren esto, y parece que está muy bien, o por lo menos todos estaríamos de acuerdo con esto. Se va a prohibir que un donante haga donación de todos sus bienes. O sea, que a través de una donación, el donante se desprenda de todos sus bienes. Eso de que se desprenda de todos sus bienes, ¿por qué digo que nos va a parecer muy bien? Porque ¿qué va a pasar? Que nos vamos a encontrar con un sujeto que, como se desprendió de todos sus bienes, va a pasar a ser una especie de sujeto que no tiene ningún bien y que en todo caso se podría llegar a convertir en una especie de carga para la sociedad, porque todos los bienes que tenía ya no los tiene porque los regaló a cambio de nada. Acuérdense que este es un negocio a título gratuito. Entonces parece como que está bien que el legislador quiera limitar eso. Y ahora vamos con la lectura de la norma en cuestión. Te pido por favor, Brum, si lees exactamente el 1625. 1625. Tiene lindo Nadie número. puede hacer donación de todos sus bienes, aunque la limite a los presentes. Pero si el donante se reservase lo suficiente para su cómoda manutención a título de alimentos, usufructo u otros semejantes, será válida la donación. En todos los casos será nula respecto de los bienes futuros. Artículos 913, 1283 y 1651. En los bienes presentes se comprenden todas las cosas o valores. Ahí mirá, ahí lee despacito, pará. A partir de ahí léelo despacito porque eso tiene que ver con algo que yo les comentaba recién. Sí, parece que el legislador quiere definir cuáles son los bienes presentes, ¿no? ¿Qué dice? Sí, en los bienes presentes se comprenden todas las cosas o valores con relación a los cuales el donante puede conferir desde luego un derecho cierto. En futuro ya no es el muerto no puede donar nada. Para mí. Como si fueran bienes ajenos, ¿no? Claro, o sea, no, sacá eso último que dijiste porque acá no estamos hablando, después que la gente se muere no puede hacer nada más, ¿sí? Se murió la gente, no puede hacer nada más. Acá estamos hablando en vida. Esta norma está hablando de lo que en vida puede hacer el donante. Y lo que dice es que el donante, ¿tá? No puede hacer donación de bienes futuros y después quiere explicar. Y cuando explica, y por eso Gamarra dice, bueno, pero entonces acá el concepto de bien futuro es un poco diferente, porque se mete dentro del bien futuro aquellos bienes sobre los cuales el donante no puede conferir desde luego un derecho cierto,
lo cual evidentemente nos está conectando con una cosa distinta a que el bien sea presente o sea futuro. Nos está conectando con una situación que se vincula acerca de la titularidad o no titularidad que tiene el donante respecto a ese bien. Como muy bien me decían recién, que no pude darme cuenta quién intervenía, parece que, como dice acá, no estamos hablando de la cosa futura, estamos hablando de una cosa ajena. Dani Oviedo, ahora sí tenés la mano levantada, ¿está bien? Sí, profesora. Dos consultas en realidad. Primero, sobre la prohibición de donar todos los bienes. ¿Esto es prohibición de hacer un contrato en el que se donen todos los bienes? ¿O por más que los vayas donando uno por uno, si ponele tenés una sola casa, no podés donarla? Bueno, muy interesante tu pregunta. Me sacás de vuelta al otro tema. O sea, el problema del 1625 es que mezcla varias cosas. Vos me volvés de nuevo al problema de que hay una prohibición de donar todos los bienes. Te digo que tu pregunta es muy interesante porque justo, sabés que hay un caso práctico que siempre lo utilizamos, y fue un caso práctico donde en realidad una escribana, tratando de soslayar lo que dice esta norma, y respecto de una persona, la historia real es que eran primero dos señoras mayores, se muere una y ahí queda la otra, y esa otra que queda, en realidad era para las dos tenían una persona que las cuidaba, que se encargaba de ellas, que las cuidaba, que las atendía. Primero se muere una, después queda la otra, y entonces acá aparece una profesional, ¿y qué es lo que va a suceder acá? Esta persona tenía varios bienes, tenía un apartamento acá en 21 de septiembre y Carlos Berg, tenía campo, un campo importantísimo, en fin, tenía una cantidad de bienes. Entonces, ¿qué va a hacer la escribana? La escribana va a realizar varias donaciones. En una se dona el campo, en otra se dona, o sea, directamente hay una plata. En la última donación, donde se dona el campo, perdón, en la última donación lo que se dona es el apartamento de 21 y Carlos Berg, que era donde vivía la señora además. Entonces ahí en esa última, pero antes había donado el campo y antes además la persona disponía de los ingresos de las jubilaciones y pensiones que tenía la señora. En la última, que es la del apartamento, aparece una cláusula, como dice el 1625, en que la señora se reserva la posibilidad de seguir viviendo en ese bien, ¿no? Pero además, todavía, a pesar de que estaba esa cláusula, esta señora, ¿sabés lo que hace? Agarra a la señora y la mete en una casa de salud. O sea que ni siquiera la señora se quedó viviendo en el bien. Entonces, es muy interesante tu pregunta, porque, claro, en realidad no era un único negocio, sino que fueron varios negocios, pero al cabo de todos esos negocios, ¿cuál fue la situación que se terminó dando? La situación prohibida por la norma. La señora dispuso de la totalidad de sus bienes. En este caso, a favor de la persona esta, que era la persona que la cuidaba. Entonces, claro, el juicio, que por supuesto hubo un juicio, lo proponen en vida de la señora, porque la señora no se había muerto, estaba vivita y coleando y vivía en la casa de salud. En vida de la señora comparecen los hermanos que un día la van a visitar a la hermana al apartamento de Carlos Berg y ven que no, que ahí vivía la señora, la cuidadora, y mi hermana no, está internada, o sea. Entonces, esa gente hace el juicio. La primera observación que le hace el juzgado es sobre la legitimación que tienen esta gente, porque en vida de la señora, ¿y ustedes por qué están reclamando? ¿Por qué reclaman ustedes de bienes que no son de ustedes, que son de una hermana? Y bueno, y entonces, ¿qué lograron? Lograron que en vida la señora como que ratificara. Entonces se hace un juicio, y el juicio, ¿de qué trata? Trata de lograr la nulidad de todo eso. Y ahí aparece otra cosa maravillosa,
la que hizo esa sentencia fue la profesora Nilsa Salvo, que era la jueza letrada de primera instancia, ahí aparece de nuevo el concepto de operación económica. ¿Por qué? Acá es evidente, es en realidad, por más de que eran varias donaciones, Es un negocio. claro, al cabo de todo eso, era una única operación económica, o sea, o como dirían en penal, lo que estudiaron penal, son varios actos en ejecución de una misma resolución criminal, ¿no? Eso se habla en el derecho penal. Bueno, y acá son varios actos que todos llevan, en definitiva, ¿a qué? A burlar lo que establece el artículo 1625, que fue la pregunta que hizo Oviedo, y me preguntó eso. Me preguntó, ¿pero qué quiere decir todos? ¿Quiere decir que tienen que ser todos? Primera respuesta a tu pregunta. La norma es clara, tienen que ser todos. Pero tu pregunta es más amplia. ¿Tienen que ser en un mismo negocio? No, como en este caso, ¿sabés lo que hacía la escribana? Esperaba 3 meses. Hizo una donación, a los 3 meses hizo otra, pero al cabo de todo eso, como dijeron recién, es una única operación económica y en definitiva se está violando lo que dice la norma, que en este caso, lo que estamos mirando del 1625 es la prohibición de hacer donación de todos los bienes. Que como yo les dije, qué finalidad tiene o cuál es la ratio o para qué está. ¿Para qué está? Está para que una persona no se quede sin ningún bien y en definitiva, de alguna manera después, no sé, la sociedad No se tenga pueda que mantener. encargarse de esta persona. Igual ahora estoy viendo cosas maravillosas porque yo todos los días aprendo y me encanta aprender todo el tiempo, ¿no? Ahora en el proyecto de la gente en situación de calle, le van a dar una casa y les van a dar manutención y les van a dar una aplicación y les van a dar un montón de cosas, me encanta. Qué cosa tan divina. Bien, yo felicito todo eso, ¿no? Yo tengo que analizar el derecho civil. A mí el derecho civil me dice, y lo hizo bien Narvaja, hace 2 siglos, dijo, no se puede donar la totalidad de los bienes, y cuál es la finalidad, es que la persona no se quede sin nada. No sé si te contesté, Dani Oviedo, que veo que se dijo la mano levantada, pero adelante, decime. Sí, no, eso me quedó claro, pero también tenía otra pregunta que es respecto de los bienes futuros. Entonces vamos al otro tema. Viste que Sí. son cosas totalmente diferentes, ¿no? Hasta ahora estamos con el tema de donde el 1625 dice que no se puede donar todos los bienes, salvo que se guarde una determinada parte para su congrua manutención, y ahí es donde está esa finalidad. Ahora, querés preguntarme del otro problema, el problema de los bienes futuros. O sea, no se pueden donar bienes futuros. ¿Cuál es la pregunta? Sí, que por la definición que da de bienes futuros, que como usted mencionó es distinta de lo que nosotros entendíamos en la compraventa de bienes futuros, me da la sensación de que existen ciertos bienes, como por ejemplo, no sé, una cosecha, etcétera, que no entran dentro de lo que es la definición que está dando en este artículo de bienes futuros. Y quería saber si esos están incluidos o No, no. pará. Cuando dice que se definen los bienes futuros, no dice que sea exclusivamente eso. Creo que está agregando otro concepto, pero no está descartando el concepto común y corriente de bien futuro. La cosecha sabemos que es un bien futuro porque no existe, pero se espera que exista. Creo que ahí el legislador, cuando dice bien futuro, ¿se acuerdan al principio del código cuando dice cómo hay que interpretar las palabras y hay que interpretarlas en el sentido que en forma natural y obvia tienen? Todos sabemos lo que es un bien presente y lo que es un bien futuro. Lo que pasa es que acá, y eso fue lo que Gamarra utiliza para decir, bueno, acá dentro del concepto de bien futuro, también tenemos que entender al bien ajeno. ¿Por qué? Porque el bien del que no se puede disponer desde luego un derecho cierto, en realidad no se ajusta al concepto de bien futuro, es un bien que no existe pero se espera que exista, sino que es un bien ajeno, porque es un bien que directamente no está dentro de aquellos bienes de los cuales este sujeto donante pueda disponer. Te aclaro, hay, por ejemplo, el profesor del campo critica esto y dice,
estamos mezclando papas con boniatos y con zanahorias. Son, tienen en común que están abajo de la tierra, porque yo ni siquiera me animo a decir si son del mismo tipo si es lo mismo una papa que una zanahoria o que un boniato, no sé. Pero lo cierto es que lo que sí sé es lo que es una cosa presente, lo que es una cosa futura, y cómo el legislador acá quiso poner algo más que, ¿por qué me importa? Me importa que lo conozcan y me importa que si yo alguna vez pregunto particularidades del régimen jurídico, me van a tener que hablar, y mucho, de este artículo 1625, en todas sus acepciones, sea en el problema de no disponer, no ser objeto de la donación la totalidad de los bienes del donante, como también con relación a los bienes presentes y a los bienes futuros, y en particular a este concepto de bien futuro que introduce uno de esos incisos del artículo 1625. No sé si soy clara. Paula. Profe, no, era un poco la pregunta de esto, de los bienes futuros, que cuando menciona que agrega como otro concepto más donde dentro de los bienes futuros introduce lo que es respecto a la titularidad o no de esos bienes. Pero no me queda claro con respecto al bien ajeno. A ver, porque ¿qué pasa? Léelo de vuelta, léelo vos. El 1625 cuando dice, ¿se entiende en los bienes futuros? ¿Qué dice? ¿Se entiende? A ver, se entiende. No. ¿En los bienes presentes o Lee lo que no? dice porque no me acuerdo, no lo tengo acá. A Dice, ver. los bienes presentes se comprenden todas las cosas o valores con relación a las cuales el donante puede conferir desde luego un derecho cierto. Perfecto, tenés razón vos. En los bienes presentes colocó todos aquellos bienes dentro de los cuales el donante puede desde luego disponer un derecho cierto. Quiere decir que en los bienes presentes Sí, metió los bienes de lo que es titular. Por sí, lo tanto, excluye los bienes ajenos. Un bien ajeno no sería un bien presente. ujú, Ergo, dice Gamarra, ergo, a contrario sensu, también logro la definición del bien futuro. No sé si soy clara. Si sí. es presente el bien del cual el donante puede desde luego disponer un derecho cierto, Los futuros no son titulares. exactamente. Y los futuros, en realidad, de acuerdo a ese concepto, más que futuros, son ajenos. Ajenos. No sé si te aclaré la pregunta. Sí. Ok. Tengo a Lotito, Yuri, sí. ¿Qué tal, No, profesora? estaba Lotito antes. Ya te doy la palabra, Brum. No, profesora, una consulta. En este caso de jurisprudencia que usted mencionaba, que estuvo la doctora Salvo, o sea, la demandada en este caso fue procesada con prisión por 2 delitos de abuso de inferioridad psicológica, lo cual Sí, fue claro. en segunda Fue instancia, presa. nuevamente, o sea, fue confirmado por el tribunal. Sí. En este caso, y la profesional, o sea, ¿qué Ah, medidas se bueno. tomó con ella? Porque también No, mi estuvo. amor. A ver, corazón de arroz. La profesional declaró y dijo, no, yo entendí que eran negocios separados, es decir, no, la profesional, primero no hubo ninguna acción contra la profesional, o sea, Pero realmente. era obvio que sabía. A ver, que sabía que no había otros bienes. Mira, te metes en otro tema interesantísimo, ¿no? Otro tema interesantísimo, como profesionales que van a ser ustedes. Incluso Porque Gamarra esto lo discutí. dice, allí en el tomo 6 este mismo Gamarra dice que era obvio que, o sea, que quedó manifiesto que la profesional sabía que se pretendía este, que que la víctima, en este caso, se deshiciera de todos los bienes, ¿no? Bueno, pero más allá de lo que diga Gamarra en este caso concreto, que podría entenderse bastante razonable que sí, porque la profesional había analizado el patrimonio de la señora, sabía que tenía un campo, que tenía un apartamento, que no sé qué más cosas tenía, sabía lo que tenía. Pero pregunta que hay que
también hacerse. Cuando ustedes sean profesionales y, por ejemplo, sean escribanos, ¿hasta dónde tiene que llegar? O sea, hoy hay un estándar bastante alto, incluso tenemos una cantidad de leyes que tienen que ver con la cuestión del lavado de activos, que les va a llevar a indagar verdaderamente sobre la situación de sus clientes para que ustedes sepan cómo es verdaderamente la situación de ese cliente. Pero era lícito preguntarse si cuando se hace una donación cualquiera, por ejemplo, se dona un bien, un único bien, se dona, por ejemplo, un apartamento en Pocitos. O sea, yo dono mi apartamento en Pocitos, se lo dono acá a Hillary. Ahí el profesional tiene que hacer una indagatoria para saber si ese es el único bien que yo tengo. Te digo porque ahí estamos buscando otra cosa. En todo caso, estaríamos buscando algún tipo de responsabilidad profesional, ponele. ¿Tá? No sé. Digo, lo que tenemos que tener claro es lo que dice la norma. ¿Qué es lo que dice la norma? Clarito, que está prohibido donar la totalidad de los bienes, salvo que el donante se reserve lo necesario para su congrua manutención, por un lado. Y por otro lado, el problema ese de bienes presentes y bienes futuros. Está prohibida la donación de bienes futuros, y ahí dijo que en los bienes presentes se entienden lo que ahí dice que se entienden. Que hay algunos que no es que sean presentes, sino que son propios, son de titularidad del donante. ¿Tá? O sea que entonces los que no están ahí serían bienes más que futuros ajenos. ¿Tá? Pero ¿dónde termina esto? Antes de darle la palabra, que ya se la doy a Brum, gran artículo con particularidades de régimen jurídico de la donación. No pueden olvidar, en todos sus, como con las instrucciones del año 13, ¿se acuerdan? Con la libertad religiosa en toda su extensión imaginable. Bueno, en toda la extensión imaginable del 1625 hay una cantidad de situaciones y de excepciones y de un régimen jurídico particular que quiso el legislador para la donación. Ahora sí, por favor, Brum, adelante con tu intervención. Una pregunta. Si una persona no tiene herederos forzosos, ¿no puede donar todo y quedar con el usufructo de por vida? No entiendo por qué tiene que ver con eso que tengo que no tenga herederos forzosos. O sea, Si no tiene el tema hijos, no tiene padre. El tema de quedarse con el usufructo está previsto porque acá estamos analizando la cuestión del objeto, que es lo que puede o no puede, independientemente de cómo es su situación familiar, si tiene o no tiene hijos y si tiene o no tiene herederos forzosos. Son cosas distintas. ¿Puede donar todo y quedar con el usufructo de todo? ¿Pero y qué dice? Léelo el 1625. Puede ¿Lo donar leíste todo. vos mismo? No puede donar todo. ¿Lo leíste vos mismo? ¿Te parece que vas a...? Queda con la parte para mantenerse. Pero no puede donar todo. Pero así como está planteado de donar todo, evidentemente no se podría, en principio. Ahora, se puede reservar lo necesario para su congrua manutención. Y es el usufructo de sus bienes. Por eso, profe, el inciso 2, ¿cómo que lo permitiría hacer si se sí, reserva el usufructo? Tú podría. lo permite. Claro, está Puede bien. donar todo tu Yo bien, no digo A que mí me esté hicieron mal. eso. A mí me hicieron eso. Donó todo lo que tenía acá y quedó con el usufructo. Cuando murió no hubo sucesión, era mío. Claro, sí, porque se consolida. Sí. Está perfecto. Sí, perfecto, se puede. Es decir, Se puede. quedó con el usufructo de por vida. Igual te aclaro que en el sistema impositivo como está, el impuesto a las herencias lo vas a tener que pagar igual. Así que si es por eso, si es para no pagar el impuesto a las herencias... Ya murió hace tiempo, no hace tiempo. Importa, por eso te no digo, había no, herencia. el tema, a mí me preocupa el fantasma del fraude a la ley, que es una cosa interesantísima, ¿no? Y es por ejemplo, uno dice, bueno, ¿por qué la gente puede estar interesada en no tener que hacer una sucesión? Entonces la gente dice, para no tener que pagar el impuesto a las sucesiones. Bueno, cuidado porque como está estructurado el sistema de lo que es el monto imponible en ese caso, siempre se termina que estar pagando. Creo que alguna cosa parecida vimos cuando hablábamos de la cesión de crédito también, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos. Causa. Acá en la causa seguimos hablando de los, analizando, vamos a decir, el artículo 1261 para la donación, ¿no? Capacidad, legitimación,
Antes vimos el tema del consentimiento, acabamos de ver el tema del objeto y ahora nos queda el tema de la causa. Bueno, lo primero ya lo vimos, lo venimos hablando desde el día 1, para la donación, causa gratuita genérica claramente. Es decir, acá la causa en la donación es la mera liberalidad del bienhechor, la intención esa liberal, es otorgar una ventaja sin ningún tipo de contraprestación equivalente, ¿sí? Ahora, causa típica de la donación, ¿tá? Se habla del animus donandi. Esos gritos es porque está jugando Nacional, debe ser un gol de... Tranquila, no, porque estamos acá y la gente grita en otros lados y a mí como no me importa, ellos ya saben que soy de Peñarol, A mí yo me voy a tampoco. preocupar mañana. Hoy no, A no mí me importa. tampoco me importa, pero vamos ganando. Perfecto, lo felicito. Seguimos. Causa típica entonces de la donación es esa idea del animus donandi, esa idea, ese ánimo de querer enriquecer al donatario, ¿tá? Ahora, el tema del motivo, ¿se acuerdan cuando se estudiaba la causa y se hablaba de la causa y del motivo? En realidad el motivo es, como ya sabemos, una suerte de sentimiento o necesidad que es evidentemente anterior, capaz que es la génesis de lo que termina siendo la causa, porque la causa va a ser esa finalidad o propósito, ese fin, esa función. O sea, siempre Blengio nos decía que en la causa hay 2 Fs y una J. Decía 2 Fs porque hay un tema de finalidad y de función, y una J porque hay un tema de justificación. Eso eran las 3 letras que tenían que ver con el concepto de causa. Me encantaba ese planteo que hacía el profesor Blengio cuando nos explicaba este tema tan interesante de la causa, ¿verdad? Toda la vida se ha dicho que evidentemente el motivo, en la medida que queda dentro de la cabeza de un sujeto y no se exterioriza, no es conocido por la otra parte, va a ser irrelevante porque todo lo que tiene que ver con el fuero interno es irrelevante, solo nos va a importar, al derecho le importa lo que se exterioriza, ¿tá? Y por eso se dice que, bueno, que en todo caso, si ese motivo queda allá lejos, es como una especie de causa remota, no importa, y por eso el propio legislador, cuando habla de causa, habla del concepto de causa inmediata, por diferencia con la causa mediata. Obvio que acá, y lo vimos el otro día con un caso práctico, no hay que perderse vista la moderna idea de la consideración del contrato como función económica y la idea de lo que es la causa concreta. La causa concreta de un negocio es causa, no es motivo, porque es algo que las 2 partes conocen. El otro día, por ejemplo, en ese negocio que estábamos analizando, que era una promesa de venta, primero como preliminar de unos bienes inmuebles, resulta que la causa concreta estaba en que el promitente, ese promitente vendedor, lo que quería era poderse reservar o tener un derecho de pastoreo para poder colocar ganado en esa cuestión, y eso se configuraba como una verdadera causa concreta porque además era conocido, o sea, eso era una cláusula específica que se integraba en lo que se denominan, en general se denominan los antecedentes de un negocio, ¿no? Es decir, antecedentes, entonces ahí las partes un poco explican para qué quieren hacer este negocio. Perdón porque acá esto está inconcluso. ¿Por qué me va a importar esto? Porque más adelante vamos a estudiar algunas situaciones, como por ejemplo el problema de la donación remuneratoria o las donaciones hechas entre cónyuges o incluso hechas para después de la muerte del donante, donde de alguna manera puede pasar que algún motivo se causalice, pero se causalice porque el legislador lo causaliza, ¿tá? Entonces acá sí dejamos esto y vamos a empezar con las acciones. ¿Qué querés decir? Perfecto. Buen viaje. Nos vemos. Vamos con las acciones que tienen que ver con este contrato que es tan particular, y la primera que vamos a ver, que algo adelantamos, porque incluso llegamos a leer el artículo, es la reducción de las donaciones inoficiosas, ¿tá? Y vamos a ver qué quiere decir que la donación es inoficiosa y por qué el legislador establece que en ese caso ciertos beneficiarios, que obviamente son los herederos forzosos, se van a poder
van a poder efectivamente ejercer esta acción de reducción de una donación cuando esa donación es inoficiosa. El 1639 no lo vamos a leer porque ya lo leímos. Vamos a lo que es la regla, que de alguna manera la vimos también, y es que solo se puede disponer por testamento o por donación. Acá hay una conexión con el negocio, único negocio mortis causa de última voluntad, que es el testamento, que no es un contrato. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Nos dedicamos a separar la donación del testamento. Tanto el testamento como la donación implican que se puede ser objeto lo que es la denominada parte de libre disposición, y eso también lo leímos porque eso está en el artículo 16, perdón, no lo leímos porque yo le pedí a Brun que leyera solamente el inciso 2, pero ahora sí, seguramente es mejor leer más completo el artículo 1626. Entonces ahora vamos a leer el artículo 1626 y aprovechamos y leemos el inciso 1, que no lo habíamos leído, y le agregamos el inciso 2, que ya lo habíamos leído, pero para que nos quede más completo el concepto. Adelante, Brun. Prohíbese donar entre vivos más de aquello de que pudiera disponerse libremente por última voluntad, según el artículo 887. Se podrá donar la propiedad a una persona y el usufructo a otra u otras, con las limitaciones prescriptas por regla general en el capítulo 1, título 3 del libro segundo. Perfecto. Entonces, acá, como ustedes ven, hay una remisión, y yo acá en la lámina les coloqué algunas normas que no es que las vayamos a estudiar en particular ahora, porque esto ustedes lo van a estudiar cuando estudien lo que le llamábamos en mi época sucesiones, que ahora se llama, no sé, privado 6, privado, no sé qué número de privado es, pero estas normas a nosotros nos llenan de contenido esta situación o esta acción que tiene que ver con la reducción de las donaciones inoficiosas. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de la legítima? ¿Qué se entiende por legítima? Perdóname, léelo, Brum, 884. Llámase legítima la parte de bienes que la ley asigna a cierta clase de herederos, independientemente de la voluntad del testador y de que éste no pueda privarlos, sin causa justa y probada de desheredación. Los herederos que tienen legítima se llaman legitimarios o herederos forzosos. Perfecto. Hoy estaba yo, ahora justo se fue Hilary, porque fue muy gracioso todo, que estábamos hablando de lo que es el sistema en nuestro derecho positivo, y es el sistema. Yo tengo que decirles, perdón, pero esto olvídense, pero yo tengo la necesidad de decirlo, yo no necesariamente estoy de acuerdo con esto, pero no se puede negar que nuestro sistema es un sistema de protección a los herederos forzosos. Esto parte de la base de una noción muy exacerbada de lo que es el concepto de la familia, que incluso les digo más, en mi época, cuando yo era joven, antes de que se eliminara la diferencia entre los hijos legítimos y los hijos naturales, que en este país existió durante mucho tiempo, pero era básicamente, incluso en el origen, solo para los hijos legítimos, no así tanto para los hijos naturales. Hoy, por supuesto que no hay ningún tipo de distinción al respecto, pero entonces, cuando queremos saber qué es la legítima y quiénes son los herederos forzosos, tenemos que ir al 884, que lo dice clarito, y eso nos va a importar, porque esos son los legitimados activos para ejercer esta acción concreta de reducción de las donaciones inoficiosas. Leemos, perdón, 2 artículos más, el 885, por favor. Perfecto. Entonces, sí, inciso primero, porque me importa el inciso primero, porque es la norma que nos explica cómo se calcula la legítima, que va a ser una norma importante. Leemos.
Perfecto. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque acuérdense que acá, a contrario sensu, es donde sacamos el concepto de, yo le voy a llamar zona, no sé si está bien o no, pero creo que es claro para la explicación, zona de libre disposición. O sea, lo que puede disponer, ¿se acuerdan que solamente se puede donar en el ámbito de la zona de libre disposición? ¿Por qué? Porque si el causante, porque ahí ya es causante cuando se arma este lío, el tipo ya se murió, porque todo esto lo vamos a saber al momento de la muerte del causante, no antes. Nosotros vamos a saber al momento de la muerte del causante cuál era la zona de libre disposición y cuál es la zona que tiene que ver con la legítima que corresponde a los herederos forzosos. Entonces, ¿qué pasa? Si en esas donaciones que hizo en vida el causante, se afecta esa parte, digamos, de las legítimas, va a caber esta acción de reducción de la donación y va a poder ser considerada inoficiosa. Esto es inoficiosa cuando afecta la parte correspondiente a la legítima de él o los herederos forzosos. ¿Tá? Y esa es la clave de esta situación. Y ahí lo dice clarito acá abajo. Cuando la donación es inoficiosa, cuando excede la parte de libre disposición. ¿Tá? Entonces, hay todo un procedimiento que, a ver, no quiero ser tan detallista, pero como ustedes, imagínense que es un procedimiento que va de lo más moderno hacia lo más antiguo. Esto no necesitan aprendérselo de memoria, alcanza con que lo razonen. Si el causante, cuando se muere, nos damos cuenta que en definitiva, con sus donaciones que hizo, vamos a suponer que en vida hizo varias donaciones, es evidente que las que van a terminar afectando son las últimas. Cuando hace la primera, allá en el tiempo, ahí no afecta, obviamente, la libre disposición, porque todavía le quedan muchos bienes. Entonces no hay una afectación. Ahora, si él siguió donando y donando, y por eso se mira desde lo más moderno hacia lo más antiguo, y así es que se van reduciendo. Se reducen desde las más modernas hacia las más antiguas. Y podría llegarse a que alguna no tenga que ser reducida, y que se reduzcan solamente las que afectan la legítima, que son las más modernas, y no así las más antiguas. Y esto, lo último, que es impresionante, esto porque también tengo un caso práctico que es un desastre. Profesora, una consulta, disculpe. Sí. ¿Se cuentan todas las donaciones para el cálculo? ¿Se cuentan todas o no? Sí, obvio. Todas. Ah, y se afectan las últimas. Se van a terminar afectando, se van a terminar reduciendo las que terminan afectando la legítima, que obviamente son las últimas, no las primeras. Porque con las más cercanas. Pero se cuentan todas. ¿Perdón? No digo, pero se cuentan todas. No, se hacen de las últimas a las más antiguas, creo. Claro. Claro, es decir, De las yo más no las puedo cercanas. ignorar, yo no puedo decir, hasta acá las cuento y para atrás no importa si hizo o no hizo donaciones. El tema de todas las donaciones se van a terminar, vamos a decir, pasando por el tamiz de qué pasa al momento de la muerte del donante. Lo que pasa que a los efectos de la reducción de las donaciones inoficiosas, solamente va a ser dado eso para las que afectan las legítimas. Y ahí se va, como les digo, de las más modernas a las más antiguas. Capaz que se llega a las más antiguas, pero capaz que no. No sé si soy clara. Además, la norma lo describe. El último que recibe es el primero que le sacan. Además de eso, déjenme con el final para una cosa grande que les quiero marcar para que no cometan este error. Además de todo, de esta explicación genérica que yo les hago acerca de cómo es ese procedimiento de reducción de las donaciones inoficiosas, de lo cual sabemos que los legitimados son los herederos forzosos, son los herederos forzosos, pero miren esto, hay una caducidad para poder ejercer esta acción por parte de los herederos forzosos. ¿Qué quiere decir? Cuando se muere el causante, o sea, el donante,
se muere en un determinado momento y tiene sus herederos forzosos, esos herederos forzosos, desde el momento de la apertura legal, que es el momento de la muerte del causante, no de que van al juzgado y abren la sucesión, no, desde que se muere, hay 4 años. ¿Qué quiere decir? Que más allá de 4 años, a pesar de que se tratara de donaciones inoficiosas, esas donaciones ya no pueden ser reducidas, no pueden ser atacadas. ¿Está? ¿Por qué les quiero contar esto? ¿Por qué se los quiero contar? Porque hay un caso de jurisprudencia que es terrible, en el cual, miren lo que pasó. Más adelante vamos a ver el problema de las donaciones indirectas o incluso de las donaciones simuladas, el problema de la simulación. ¿Qué pasa? Puede pasar de que de repente el donante, en vez de hacer un contrato de donación, quisiera ocultar eso y hacer una simulación relativa en la naturaleza del contrato, y entonces hace aparecer que son compraventas, cuando en realidad son donaciones, porque él no recibe nada a cambio. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Hubo un caso en que se discutió eso, y se hizo un juicio en el cual estos herederos forzosos se preocuparon durante muchos años en demostrar en juicio que aquello que había hecho su causante y que los había perjudicado no era en realidad compraventa, sino que eran donaciones. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron de presentar en el mismo proceso la acción de reducción de la donación por inoficiosa. Ellos tenían que haber hecho en el mismo proceso la demostración, primero, de que eran donaciones, segundo, de que eran inoficiosas, y tercero, de que evidentemente ellos tenían derecho a que se redujeran. Pues ellos solo se ocuparon de demostrar, y lo peor de todo, o mejor dicho, lo mejor de todo es que lo demostraron. Demostraron de que efectivamente no eran compraventas, eran donaciones. Pero como no habían ejercido la acción de reducción de la donación inoficiosa, ya habían pasado como 10 o 15 años. ¿Y qué pasó? Aquellas personas que habían recibido esas donaciones les hicieron así. Pito catalán. Divino. Es verdad, no son compraventas, son donaciones, pero ustedes no reclamaron dentro del término perentorio de 4 años y por lo tanto la acción caducó. Así que todo eso lo hicieron por la galería, para colgar en la pared, que en vez de ser compraventas son donaciones, pero la acción de reducción de la donación inoficiosa no la ejercieron. Esto pasó, así que yo quería simplemente, ese es otro de los casos prácticos que a veces usamos en los talleres, y se los quería mencionar. Ahora sí, háganme todas las preguntas que quieran antes de pasar al tema siguiente. Tengo a Paula. Profe, usted pensará que yo soy media lenta en el entendimiento, pero es como que no entiendo el título reducción de la donación inoficiosa. O sea, yo sé que ¿No entendés? sí, yo sé que entiendo que se hace un procedimiento desde de las donaciones de la más antigua a perdón, de las más presentes a la antigua, pero no entiendo esa reducción de la donación a efectos de qué se hace ese Muy procedimiento. bien, gran pregunta. Y no lo dije, así que me parece muy bien que no lo entiendas porque yo todavía no lo expliqué. Vos podrías decirme, ¿se va a anular la donación? ¿Va a ser ineficaz? No, nada de eso. Siempre lo único que está en juego va a ser el tema de valores. Son los valores. O sea, esto es para generar alguna suerte de crédito, pero no quiere decir que las donaciones queden sin efecto. Es solamente por un valor. Y eso está muy bien que lo preguntes, porque mucha gente cree que al decir reducción de la donación, es que la donación, por ejemplo, si le donó un auto y una casa, o se queda con el auto o se queda con la casa. No. Se va a sacar la cuenta en cuánto se perjudicó ese heredero forzoso
cuánto fue el valor, y ese será el crédito que el heredero forzoso tendrá para reclamar, en ese caso, respecto de quién, del donatario. Solamente un tema de valores, nunca un tema ni de nulidad ni de eficacia. La donación no es nula, no es ineficaz, sino simplemente hay un tema de un crédito a favor de esos herederos forzosos. ¿Por qué? Porque, como dijimos ahí, el causante no podía disponer para hacer una donación de más allá de lo que él tenía en calidad de bienes en libre disposición, lo que yo le llamé la zona de libre disposición. Él no puede donar en la zona de lo que es la legítima de los herederos forzosos. ¿Qué tienen los herederos forzosos entonces cuando ejercen dentro de los 4 años esta acción? Un crédito. Gracias por la pregunta, y no hay ninguna lentitud, está muy bien. Sigo. Acá me importa que hay una modificación legislativa muy importante. Tengo a Federico con una pregunta. Sí, buenas noches, perdón. Antes que pase a este punto, en lo que pregunta, le estabas explicando a Paula recién, ese crédito que van a tener los herederos, porque en un caso simple es más fácil de verlo, pero en un caso, digamos, como más compuesto, más complejo, donde haya varias donaciones y varios donatarios, cómo se regula, cómo se maneja? Y en cada donación tiene un valor. El bien tiene un valor y se va a manejar con relación a lo que es la legítima, y ahí se va a ver en cómo es el crédito en cada caso. O sea, si aún, digamos, manejando todo ese valor, y hay que pasar al anterior, igual se pasa al anterior, y así sucesivamente. Pero siempre en valor. Claro, entonces en ese caso, los que estarían en mayor peligro, digamos, son los donatarios más cercanos en el tiempo. Claramente, lo viste claramente. Siempre los últimos ahí cerquita de la muerte del donante son los que estarían en mayor, allí habría más probabilidades de que se hubiera podido ese donante bandear, perdón el término, que no está mal usado, pero para que nos quede claro, invadir, digamos, la zona de la libre disposición. Si Bien, él gracias. está donando en la zona de libre disposición, eso nadie lo puede afectar. O sea, no tienen ninguna legitimación esos herederos forzosos, porque la persona tiene siempre una parte de libre disposición. ¿Y cuál es la parte de libre disposición? La vimos recién. Depende de cuántos herederos son, si es uno, si son dos, si son tres, si es una mitad, si es una cuarta parte, si es un no sé qué. Ahí se va a ver cuál es en definitiva la parte de la legítima y cuál es la parte de libre disposición. Franco, un tercio y ¿dudas? un cuarto. Sí, que ya lo vimos. Franco. Solo para seguir arrojando problemas, ¿no? El tema es a partir de qué momento se considera el punto cero del patrimonio de la persona, porque la persona hace una donación hoy, el día de hoy, del 30% de su patrimonio, ¿ok? Y nos olvidamos todos y seguimos viviendo la vida, y dentro de 15 años realiza una donación en la cual, contando a partir del día cero que realizó la primera donación, bueno, ahí sí se excedería. Pero bueno, pero yo creo que eso también es discutible, ¿no? Porque lo que No, van a no es decir es tipo, no, discutible, perdóname. El día está clarísimo y yo te lo dije. El día a partir de que hay que contar es cuando se sabe cuál es la parte de la legítima y cuál es la parte de libre disposición. Y eso es cuando el causante se muere. No hay otra. Si pasaron 15 años de la primera donación, bueno, habrá que ver. Como te digo, es bastante lógico que en aquel momento hubiera dispuesto dentro de la libre disposición. Por eso se dice que siempre las donaciones que están en riesgo son las más modernas en el tiempo. Es así. O sea, no entiendo tu duda, porque no hay duda de esto. La ley es muy clara, cómo se cuenta, cómo se hace. No, eso es lo que yo no lo entiendo. Por ejemplo, mi situación, ahora tengo 40 años y realizo una donación hoy. ¿Eso va a pesar a la hora de que yo tenga 80 años y 2 años atrás? Bien. Todas las donaciones se van a tener en cuenta. Todas las donaciones se van a tener en cuenta. Puede haber sido la única donación que hiciste en tu vida. Y no por eso 40 años antes de mi fallecimiento. 40 años antes de mi fallecimiento. Perdóname, la donación es antes de tu fallecimiento. Es un negocio entre vivos, me maté explicando la clase pasada, es un contrato. La donación la hace en vida.
No me digan esas cosas, chiquilines. Es obvio que lo hace en vida. Eso no está en discusión. El tema es cómo No, vamos a manejar la reducción. ¿Qué pasa con esta acción de reducción? Es más, profesora, si me permite, ¿sí? Si me permite, yo no tengo dudas de que la donación se realice en vida. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿pesa lo mismo una donación realizada 40 años antes de la muerte que 6 meses antes de la muerte, más allá del margen de que me pase o no me pase? La perdóname, situación cada patrimonial, donación pesa lo que tiene que pesar, depende de lo que se haya donado. La donación tiene el valor que tiene. Porque el hecho de que no se reciba nada a cambio no quiere decir que el bien no sea un bien valorable, el dinero no tenga una valoración. O sea que eso de que vos me decís que pese más o que pese menos porque se hizo mucho antes o mucho más cerca de que se muera, no te entiendo el concepto. Perdón, yo soy la que no entiende, capaz que yo soy lenta. Y además, ¿a qué apunta esto? Esto apunta a que vos hiciste una donación, y te digo más, todavía hay cosas que si me dejás terminar, la donación puede haber sido hecha a un tercero, pero también pudo haber sido hecha a un heredero forzoso. ¿Está? Exacto. Entonces, Tengo un caso esto de es eso. interesante porque ahí viene otro tema que lo van a estudiar también en sus sesiones, y es la denominada colación. ¿Qué pasa cuando en vida el causante le hizo regalos a los distintos hijos? Al momento de la muerte, ellos tienen que colacionar, tienen que llegar a que ese patrimonio se arme todo, donde se van a incluir también esas donaciones o eso que van a colacionar, y a partir de ahí se va a saber si está bien o si está mal. Y yo les aclaro que he visto ese tipo de cosas, porque he visto gente que, por ejemplo, el padre a un hijo le pagó los estudios en Harvard, entonces gastó $300.000 en Harvard para uno, y a otro le regaló un auto, y a otro no sé, le pagó entonces, bueno, todo eso se va a manejar. Ahora, ¿por qué me importa ver esto? Porque acá además todavía, para complicar más las cosas, habían distintas interpretaciones acerca de si esto era para bienes muebles o era para bienes inmuebles, y cambiaba la cosa. Yo creo que maravillosamente, porque además les cuento la verdad, ya en la LUC se quiso poner esta norma y no fue aceptada, porque había mucha resistencia, no querían hacer una modificación de este artículo 1639, no querían, y después de la LUC ya había terminado lo de la LUC, había terminado lo del plebiscito, había terminado todo eso. Al año siguiente, casi a fin del año siguiente, o sea, en diciembre de 2021, porque se acuerdan que la LUC fue en 2020, y a fin del año siguiente se hace una modificación al Código Civil, que ustedes tienen que tener en cuenta, primero porque no es frecuente que se modifique el Código Civil, en general es muy raro que se modifique el Código Civil, pero acá se modificó el Código Civil y yo me parece que está muy bien. ¿Y cuál fue la modificación al Código Civil en lo que nos interesa a nosotros? En realidad no era tanto por la parte de donaciones, sino era por una norma que estaba justamente en sede de colación, que era ese famoso artículo 11.12 del Código Civil. Entonces, ¿cuál fue la modificación? Que se derogó el famoso artículo 11.12, que para lo único que servía era para problemas, y se dispuso en otra norma agregar al artículo 1639 del Código Civil un inciso, que es ese que está ahí, que dice: la acción de reducción de donaciones inoficiosas solo alcanzará al donatario y a sus sucesores a título universal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1640, inciso segundo. Y el artículo 3, que dice: sustituyes el inciso segundo del artículo 1640 por el siguiente: la insolvencia del donatario ocurrida en vida del donante gravará proporcionalmente a los otros donatarios y al heredero. Y finalmente, el artículo 4, porque esta es una ley de 4 artículos nada más, lo dispuesto precedentemente se aplicará a las sucesiones que se abran con posterioridad a la vigencia de la presente ley. Porque claro, siempre está la famosa norma de vigencia en el tiempo. Para antes de la entrada en vigencia,
todos los líos que hay antes de que entrara en vigente esta ley, que es, se promulga el 23 de diciembre y se publica el 5 de enero del 22, se va a seguir discutiendo lo que se discutía. A partir de ahí ya no se discute más. Entonces, perdón, antes de pasar a otra cosa, yo quiero leer, por favor, de corrido, vamos a leer todo el 1639 y todo el 1640, porque ahí está todo el procedimiento de la reducción de la acción de reducción de las donaciones inoficiosas, y puede ahí suplirse algo que yo pueda haber omitido y que no hubiera quedado claro en la explicación. Así que te pediría despacito, tranquilo, que lo Yo leas, lamento, Bruno, por favor. pero mi código es del 2020. No tiene el... Alguien que tenga un código nuevo y que lea los artículos 1639 y 1640 con la redacción dada por la ley Profe, 20.000. Leo. Sí, lo tenés con la modificación, ¿no? Sí. Ok, gracias, Paula, adelante. 1639. Las donaciones que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1626 tengan el carácter de inoficiosas, hecho el cálculo general de los bienes del donante al tiempo de su muerte, podrán Pará, porque voy despacito. Primera cosa que me preguntaban, hecho el cálculo de los bienes del donante al tiempo de su muerte. O sea, primera cosa nos ubica en qué momento nos paramos para hacer el cálculo. Seguí. podrán reducirse en cuanto el exceso a instancia de los herederos forzosos, ya sea que éstos hayan aceptado la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario. Pará, sigo explicando. ¿Qué quiere decir? Los herederos forzosos tienen la posibilidad, no la obligación, tienen la posibilidad de ejercer esta acción. ¿Y ves lo que yo te digo? Para que se reduzcan, pero ves que se reduce en valor. No se reduce en cuanto a afectar ni la validez ni la eficacia, sino que es un tema de reducción en cuanto a valor. ¿Está? Seguí leyendo. Para la reducción de las donaciones se estará lo dispuesto en los artículos 889 y 890 y en el capítulo 5, título 6 del libro 3. La acción de reducción de donaciones inoficiosas solo alcanzará al donatario y a sus sucesores a título universal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1640, inciso 2. 1640. Esa es otra cosa importante. ¿Contra quién se hace esta acción de reducción de la donación inoficiosa? Obviamente contra los donatarios, todos los que estén involucrados, o sus sucesores. ¿Tá? Porque por ahí me decían, pero si donó hace 25.000 años, no importa. Es donatario. ¿Tá? Pero seguí leyendo. 1640. Sí. Si las donaciones no cupieren todas en la porción disponible, se suprimirán o reducirán las más recientes por el orden posterior de la fecha de su otorgamiento en lo que resultare exceso. Perdón, ¿les queda claro ahí? O sea, Sí. hay una parte que es lo que yo le llamé la zona de libre disposición. Entonces, todas las donaciones que quedan adentro de esa zona, obviamente no se van a reducir. Solo se van a reducir las que excedan. Y acto seguido te dice, ¿y cómo tomo yo? ¿Cómo sé en qué orden voy? Y ahí te lo explica. El orden va a ser de las más recientes a las más antiguas. A la posterior en la fecha de su otorgamiento. Perdóname, léelo de vuelta, léelo de nuevo eso. Si las donaciones no cupieren todas en la porción disponible, se suprimirán o reducirán las más recientes por el orden posterior de la fecha de su otorgamiento en lo que resultare exceso. Perfecto, muy bien. Y después dice, la insolvencia del donatario ocurrida en vida del donante gravará proporcionalmente a los otros donatarios y al heredero. Perfecto, ahí viene una cosa importantísima. ¿Qué pasa, que eso nadie me lo preguntó, si el donatario, ese donatario que recibió esa donación, es insolvente? No tiene con qué responderle al heredero forzoso porque es insolvente. Se insolventó incluso en vida del donante. Porque, escúchame, el tipo perfectamente se puede haber insolventado. Son cosas de la vida, se insolventó.
Entonces, ¿qué dice la norma? Y esta es la modificación y lo plantea. La insolvencia del donatario, que ocurre durante la vida del donante, va a gravar proporcionalmente a los otros donatarios y al heredero. Quiere decir, nos bancamos la insolvencia de los otros donatarios, pero tampoco todo. ¿Por qué se van a tener que bancar todos los otros donatarios que haya un tipo que se insolventó? También en parte el heredero que está haciendo el reclamo. Entre los dos se bancan esa insolvencia del donatario que se insolventó en vida del donante. ¿Queda claro? Bien. ¿Y qué más dice? Bueno, y después viene la norma de... ¿Dice algo más? ¿Dice 40? Sí, dice el último inciso. En este caso no entrará en el cálculo general de bienes el valor de la donación hecha al insolvente, sin perjuicio de que si viniere después a mejor fortuna, sea obligado a reintegrar a los otros donatarios y al heredero de lo que les hizo perder el estado de insolvencia. Perfecto. Todavía, mirá lo que te dice. Así que entonces, este insolvente no lo vamos a contar. Quiere decir, todo lo que tendría que pagar él no se cuenta. Que es una manera de que eso vaya parejo para los otros donatarios y para el heredero. Pero, si que era insolvente después viene a mejor fortuna, no zafa. Ahí tiene que venir, porque en realidad él con esa insolvencia, de alguna manera, perjudicó al heredero y a los otros, que tuvieron que responder más de lo que tendrían que haber respondido si él hubiera sido solvente cuando se necesitaba que lo fuera. ¿Soy clara? Bien. Igual, chiquilines, yo esto no quiero, no es debido a muerte, no es una cosa, no quiero ser tan detallista, simplemente explicarles más o menos que quede claro cómo es este procedimiento y punto, y no nos podemos quedar más porque no da para más este asunto. Que sepan que hay una modificación legislativa y que acá tenemos dos sistemas. Uno que va a ir del 5 de enero del 22 para adelante y del 5 de enero del 22 para atrás, que es el sistema anterior con las discusiones que había, que ya va pasando bastante tiempo de eso y va a llegar un momento donde ya está, ese tema ya no se va a discutir más. Bien, sigo. Otra acción. Dejamos la reducción de la donación por inoficiosa y nos vamos a otra acción. Esta es una acción completamente distinta. También tiene algunos legitimados específicos. Se llama acción de revocación por ingratitud. Entonces, primero que nada, ¿a qué tipo de donaciones se puede, o mejor dicho, qué tipo de donaciones son las que son revocables por ingratitud? ¿Se acuerdan que las donaciones las clasificábamos Las donaciones simples. Ahí está. Puede ser la donación en general, puede ser simple, puede ser modal o puede ser remuneratoria. La revocación exclusivamente para las donaciones simples. Nunca para una donación modal, nunca para una donación remuneratoria. ¿Está? Primer punto. ¿Por qué? Porque lo dice así expresamente el 1634. Ahora, ¿cuál es la situación acá? La situación es, el presupuesto es la ingratitud, pero no es cualquier ingratitud, porque uno dice, es un ingrato, yo qué sé, se levantó de mañana y lo llamó y lo mandó a la rep. No, ese no es un problema de ingratitud. El legislador define cuál es el concepto que nosotros tenemos que tener sobre la ingratitud, ¿tá? Que creo, si yo no me equivoco, está exactamente descrito en el 1634, si no me equivoco. En los siguientes casos, quiere decir que acá hay una enumeración que claramente es taxativa. No podemos ni sacar ni poner. Se puede, y ves que dice la donación simple, así que solo la simple. ¿Y quién es el legitimado? ¿Quién es el que está legitimado para la acción de revocación? El propio donante. Después vamos a ver el problema de los herederos cuando hay una situación de que se colocan en el lugar del donante. Pero en principio es el propio donante. En los siguientes casos,
Lee los casos, por favor, Brum. Sí. Primero, si el donatario cometiera algún delito contra la persona, honra o bienes del donante. Segundo, si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que den lugar al procedimiento de oficio, aunque lo pruebe, a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o hijos constituidos bajo su potestad. Ni la donación onerosa ni la remuneratoria se pueden revocar por causa de ingratitud. Eso, redundante, Narvaja, le ponemos una nota baja porque eso ya se sabe, porque si arriba dijo la donación simple es la que se puede revocar por ingratitud, no tenía ni que por qué agregar un inciso final que dijera que ni la modal ni la remuneratoria, porque ya sabemos que es solo para la simple. Así que el último inciso no sirve para nada, reafirma nada más que solamente para la donación simple. Primera pregunta que les voy a hacer, general. En el inciso segundo, ¿tá? Cuando dice, salvo que haya sido cometido contra él o contra el cónyuge, ¿esa norma les parece que está completa o falta alguien? Y en caso afirmativo, ¿quién falta? Pero dice también, o ¿Heredero hijos forzoso? constituidos bajo su potestad. Los hijos adoptivos faltan. Los herederos forzosos. ¿El concubino? El concubino, mija, brillante, brillante, brillante. El concubino es el único que falta. Todos esos otros, bueno, no los puso. O sea, no, salvo que lo podamos entender dentro del concepto general. Léelo de vuelta. Vamos a leerlo de nuevo. Inciso 2. Si el donatario cometiera algún delito, no, si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que den lugar al procedimiento de oficio, aunque lo pruebe, a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o hijos constituidos bajo su potestad. Falta la concubina, o concubino, va. Falta la concubina. Bueno, el tema de los hijos, bueno, les podría llevar hijos adoptivos, no los puso. No los puso. Ahora, lo del concubino, hay una norma, que si yo no me equivoco está en la ley de unión concubinaria, que creo que es una norma genérica para todos los artículos del Código Civil, que dice que cada vez que se refiere al cónyuge, hay que entender que diga cónyuge concubino. Pero no tenemos una norma semejante para el problema de los hijos bajo patria potestad, para entender hijos adoptivos u otro tipo de hijos. O sea que ahí se nos complica. ¿Y por qué? Insisto, porque esta es una enumeración absolutamente taxativa. No podemos agregar acá gente y agregar situaciones que la norma no establece. ¿Tá? Entonces, esta norma, en realidad, ¿se acuerdan cuando yo les decía que la donación se actúa por mera liberalidad, sin que haya nada a cambio? Y en un momento dado yo creo que les dije, no tiene el donatario, no tiene ninguna obligación, salvo la donación modal, ¿no? Pero esa no me importa porque no está acá. Acá estamos hablando de la donación simple. El donatario no tiene ninguna obligación. ¿Estamos de acuerdo? En la donación simple, el donatario no tiene ninguna obligación. Simplemente el donatario acepta la donación, punto, pero él no se obliga a nada, no tiene ninguna obligación. Sin embargo, siempre recuerdo en una clase que un alumno muy brillante me dijo, bueno, no tiene ninguna obligación en una donación simple, el donatario no tiene ninguna obligación, pero parece que tiene un deber. ¿Qué deber tiene? De acuerdo a esta norma. De gratitud. Un deber de gratitud. Moral. Es interesante, ¿no? Bueno, a ver, no sé si moral, porque cuando hablamos de la diferencia entre la norma jurídica y la norma de la moral, nosotros sabemos que estamos como en regímenes diferentes, donde de repente la moral puede servir de fundamento, pero evidentemente una norma moral no es una norma jurídica. Pero acá se trata de una norma jurídica.
Esto no cabe ninguna duda que es una norma jurídica. Parece que tiene el deber de hacer qué, o mejor dicho, de no hacer qué. Echeveste. No, en realidad venía con la mano levantada desde la discusión de los hijos, A ver, perdón. de que no entendí por qué se pusieron a dilucidar qué clase de hijos era, sino está interpretar, o sea, no hay por qué interpretar, es hijos bajo su potestad, ni naturales, ni legítimos, ni adoptivos. Habla de hijos en ese momento, digo, porque ponerse a pensar en que si algunos hijos sí o algunos hijos no, no sería necesario, entiendo. Me parece bien, no, me parece correcta tu intervención, me parece correcta. Creo que más allá de que al ser una norma taxativa hay que interpretarla en forma restrictiva, creo que aún no es forma restrictiva decir desconsiderar la situación de hijo. La situación de hijo es la situación de hijo, y no importa que sea legítimo, natural, no importa. O sea que está bien, está correcto, y discúlpame que yo omití darte la palabra cuando correspondía. No, por favor, gracias. Entonces, pero sigo para adelante, que ya ahora con ese planteo tuyo divino me olvidé de lo que pregunté. Qué maravilla, ¿no? Sí, ¿qué deber tiene y qué deber no tiene? Nora, bonjour. O sea, lo que no puede hacer el donatario es cometer algún delito contra la persona o la honra o los bienes del donante. Eso es parece lo que... bastante claro, ¿no? Eso parece Sí. bastante claro. No le puede robar, no lo puede difamar, ¿no? Ahí está. Ahora, el inciso 2 es más complicado, porque en el inciso 2 parece que no le puede atribuir delitos perseguibles de oficio. Vieron que hay una cantidad de delitos que se pueden perseguir sin que haya instancia de parte, pero hace una excepción. Dice, salvo que en realidad, porque ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con un donatario que de alguna manera fue abusado? Y él simplemente dice y denuncia que fue abusado. Parece que estaría en la excepción, porque él en realidad le está atribuyendo al donante un delito respecto a su persona. Por ejemplo, un abuso. O dice lo otro, ¿no? O denuncia al donatario que el donante abusó o de la cónyuge o concubina o de los hijos que acabamos de ver, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque en el taller hay un caso interesantísimo, que es un caso de hace muchísimos años, donde probablemente con otros principios se llegó a una solución que hoy, no sé, sería un poco discutible, ¿no? O sea, miren cómo era el caso, ¿no? El caso era un donante que era un señor mayor de 83 años. Entonces, el donante denuncia a su donatario, que era un joven, porque dice que le robó unas monedas de oro que él tenía guardadas en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Al muchacho parece que lo llevan a la policía, y él en la policía declara que no es cierto, pero que además, y ahí arranca además, ¿no? Pero que además el donante, que le había regalado un bien inmueble, le había regalado un vehículo automotor, todos esos eran las donaciones que había hecho, ¿no? Vivía con él, o sea, este donatario vivía con este donante. ¿Qué pasaba? Que cuando él era menor, lo abusaba, entonces relató en qué consistía el abuso, que no llegaba a ser violación con penetración, pero que sí había lo que llamaríamos hoy atentados violentos al pudor, y una cantidad de cosas, Entonces, bueno, el primer lío que se planteó acá fue cómo interpretar este artículo 1649 cuando dice que el donatario tiene que haber cometido delito. En el inciso primero, ¿vieron que dice? ¿Lo leemos de vuelta en el inciso primero, Brum, para ver si está bien lo que estoy diciendo? 1634. Si el donatario Perdón, cometía algún delito 1634, estoy diciendo mal. 1634, perdón.
Sí, yo estoy leyendo el 1734. Perdón, yo me Si el- equivoqué, sí. Inciso primero. Si el donatario cometiera algún delito contra la persona, honra o bienes del donante, ese es el inciso primero. Punto, basta, hasta ahí. Lo primero que se cuestionó la jurisprudencia fue qué quería decir delito. ¿Saben lo que se cuestionó increíblemente, no? Y de hecho hubo una sentencia que rechazó la acción, esta acción la rechazó, porque dijo que no se podía pronunciar un juez civil sobre la existencia o inexistencia de delito, porque eso requería necesariamente la existencia de una sentencia dictada por el juez competente, que es el juez penal. O sea, terrible, ¿no? Porque ya de entrada te mató. Si tenés que pasar por todo un proceso, es como decir que hay una prejudicialidad, ¿no? Que la norma no dice, la norma dice delito. Ahora, ¿qué fue lo que entendió en general la jurisprudencia y la doctrina? No, cuando la norma dice delito, es algo que también el juez civil lo puede apreciar, porque en este caso es el presupuesto para poder ejercer por parte del donante esta acción de reducción de la donación por ingratitud. Y es muy fácil, o sea, el donatario le atribuye al donante un delito, o sea, le dice que robó, que hizo, pero delitos de los que eventualmente están tipificados en el Código Penal, pero no es algo que no lo pueda hacer un juez civil. Pero el problema vino con el inciso segundo, porque en este caso concreto, donde el joven de lo que está hablando es de una situación de cuando él era menor y de conductas que habría asumido el donante respecto a su persona, eso era complicado. Sin embargo, ustedes saben que la sentencia, que además la redactó el doctor Bermúdez, que era brillante magistrado, terminó diciendo que correspondía la acción y de hecho dispuso la revocación y esta donación quedó sin efecto. Acá sí, porque acá la revocación es una situación asemejable a la resolución por incumplimiento. Estoy diciendo un comparativo, no tiene nada que ver, porque acá estoy en un contrato que es unilateral y gratuito, no estoy hablando de una resolución. Acá es una acción que se llama revocación por ingratitud. Entonces, el doctor Bermúdez entendió que había ingratitud de este donatario y entendió que con ese motivo el donante tenía derecho a que se revocara esa donación y por lo tanto, digamos, la propiedad de esos bienes, que evidentemente había sido transferida al donatario, volvieran al patrimonio del donante. ¿Se dan cuenta, no? Ese es el efecto final de esta acción de revocación por ingratitud. Pero vuelvo a lo que les decía. Un estudiante me dijo, y yo no supe realmente y sigo sin saber cómo contestar esto, que no hay obligación, pero por lo menos hay un deber, que es un deber de gratitud, y que es un deber que el legislador le da tanta importancia que genera la posibilidad de una acción de revocación si el donatario viola ese deber. Tengo a Dani Oviedo 2 veces. No sé por qué. Te duplicaste, Dani. No, la otra es Charlotte Torres, que está sin la foto, por eso. Sí. Está, entonces perfecto. Está, ahora sí. Gracias. Bien, no, mi duda es respecto, capaz que si es muy impertinente, no la tiene que contestar, ¿no? Pero en el tema del argumento de que si hay que no hay delito hasta que un juez penal no se pronuncia, yo ese argumento lo veo más convincente que el que dice que el juez se puede pronunciar sobre si existe o no delito un juez civil. Entonces quería saber algo Sí, más. yo te voy a contar. Cuando en materia civil el legislador quiso establecer la prejudicialidad, esto es, que es necesario que previamente haya un pronunciamiento, por ejemplo, en la vía penal lo dijo expresamente. Y acá no dice eso. Acá dice lo que dice, atribuirle un delito.
De ahí yo estoy sacando una cosa enorme, y es que tiene que haber todo un procedimiento que además terminaría con cosa juzgada firme, o sea que tiene que llegar hasta la casación de la Suprema Corte, para que recién entonces pueda darse esta acción de revocación por ingratitud. Por ejemplo, en materia de pérdida de la patria potestad, te dice, los padres pierden la patria potestad, y ahí está expresamente establecido, en el caso de que haya una sentencia que los condene en delitos, en determinados delitos, y ahí lo dice el propio legislador civil. Estableció, cuando el legislador civil quiso que realmente la acción fuera prejudicial, que quiere decir que tiene que ser tramitada en la competencia de otra, en otra vía de competencia que no la civil, lo dijo expresamente. Y aparte porque fíjate que le sacaría mucho de la virtualidad que tiene esta acción si yo necesito tener toda una vía civil hasta la casación, cuando incluso acá también, mirá lo que dice acá abajo también, esta acción prescribe al año desde que se tiene conocimiento de la situación. Fíjate que acá, mientras se haces toda esa tramitación de ver si hay o no hay delito y yo qué sé, te pasaron 45 años. Pasa como el ejemplo que les puse recién, con las donaciones inoficiosas, que se olvidaron de pedir la reducción de la donación inoficiosa y se pusieron a discutir si la donación era simulada o no era simulada y se les caducó el plazo. Fíjate que acá todavía el plazo es más breve, que no llegué a eso. O sea, esta es una acción que es muy especial, en la cual además se requiere que este donante que conoce esta situación, en un muy breve lapso, se resuelva por si la va a ejercer o no. Y concretamente dice el 1635 que prescribe en un año. Y te digo más, recién les dije, ¿qué pasa si se murió el donante y quedó el hijo? Te lo dice expresamente el 1636, es intransmisible. No puede el hijo venir a promover esa acción en el lugar del causante. ¿Está? No sé si hay más dudas. Tengo a Arlene Torres. Sí, profe, tengo dos dudas. La primera es, entonces, según la parte del 1634, inciso 2, que dice, al donante alguno de los delitos, cuando dice delito no es ni la acusación, ni tampoco el proceso en sí, o la imputación, es que exista una condena por delito. Tiene que estar la condena. ¿Por qué? ¿De dónde sacás que tiene que haber una condena? ¿Dónde dice que tiene que haber una condena? Estoy preguntando eso. No, por eso no. Eso es lo que yo expliqué. La primera duda es cómo hay que entender delito en los dos incisos. La doctrina y la jurisprudencia dicen no hay que entender que hay una prejudicialidad y que se requiere que en la vía competente, que sería la vía penal, haya sido declarado que eso es delito. No, es más, sería contradictorio con un término tan breve que se coloca en el 1635 de prescripción de la acción, de un año. Por ejemplo. Y la otra es referente al caso que planteó. O sea que el muchacho al final, suponiendo que sea verdad el planteo, fue abusado y quedó abusado y sin propiedades, ambas dos. Bueno, exactamente sí. Es más, la puedo poner para el taller. Va a haber un taller de donaciones. Lo podemos poner y si querés, hacete un grupo sobre eso y analizás la sentencia. ¿Qué te parece? Te lo hago como propuesta. Bueno, tengo Cintia Ripós y Luis Luzardo y termino porque tengo que seguir para adelante. No, profe, un comentario nomás que dijo la compañera, quedó abusado y sin propiedades. Abusado ya estaba, quedó sin propiedades. Sí, claro, obvio. No puedo seguir en comentarios porque me agarra, ya pasó Semana Santa, me agarra Semana Santa el año que viene. Luis Luzardo. Buenas noches, profesora. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, disculpe que no me quedó claro el numeral 2 si el donatario imputar al donante. O sea, yo le imputo un delito al que me donó y el que me donó puede pedir esta acción, revocarme la donación. Está dentro de lo previsto, expresamente. Se entiende como violación del deber de gratitud. No es una conducta bien. de gratitud la de un donatario que le imputa a su donante
haber cometido delitos de los que se Ah, persiguen. perfecto. ¿Tá? Muchísimas gracias, profesor. Disculpe. Sigo para adelante. Bueno, vamos con las obligaciones. ¿A qué se obliga el donante? ¿A qué se obliga el donatario? El donatario en la donación simple no se obliga a nada. ¿A qué se obliga el donante en la donación simple? Se obliga a entregar la cosa, pero, esta es otra cosa importantísima, que simplemente quiero que la conozcan, que la tengan presente, y es que el donante en la donación, a texto expreso, porque lo dice el artículo 1495, goza del denominado beneficio de competencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el beneficio de competencia? Lo tienen que haber estudiado cuando estudiaban paga. La paga con beneficio de competencia es una paga con algunas ventajas que se le dan a algunos, que algunos acreedores están obligados a conceder a sus deudores. Acá, por ejemplo, como este es un negocio a título gratuito, por ánimo de liberalidad, el donantario, que es el acreedor del objeto donado, no le puede exigir así, a rajatabla, el cumplimiento al donante. El donante cumple en la medida que pueda, y eso no es que yo lo inventé, sino que lo dice el artículo 1495, que es el artículo que establece cuáles son los supuestos en que los acreedores tienen que conceder a sus deudores el denominado beneficio de competencia. Y lo otro, que es muy importante, es, ¿se acuerdan en compraventa que estudiábamos el tema del saneamiento? Y estudiamos saneamiento por evicción o por vicios ocultos. Acá el donante, acuérdense que este es un negocio a título gratuito, por mera liberalidad, no se recibe nada a cambio, es unilateral esta donación, no hay obligaciones interdependientes o sinalagmáticas. Acá el donante no queda obligado al saneamiento, salvo que se haya pactado expresamente. ¿Tá? Y voy rápidamente, así rápidamente, con las figuras particulares de la donación. La primera es la donación modal, después está la donación remuneratoria, donación por causa de matrimonio y, por último, la cuestión de la donación indirecta, que es lo que no sé si me va a dar tiempo para ver hoy. De la donación modal ya le hemos venido hablando tanto que vamos a poder ir medio rápido acá, ¿no? Primero que ya vimos dónde está en el 1615, ¿tá? Impone al donatario un gravamen que no puede ser equivalente al valor del objeto donado, hablamos de que esta equivalencia claramente es objetiva, hablamos de que el donatario tiene un modo que es una obligación, o sea, el modo tiene naturaleza obligacional y debe ser apreciable en dinero, y vamos a ver cómo, si no cumple el donatario con este modo, la ley le va a otorgar al donante una acción de resolución de la donación modal por incumplimiento del modo, que enseguida la vamos a ver. Ahora, esta donación modal, como ya lo vimos recién, no es revocable por ingratitud. Acuérdense que lo de la ingratitud es solo para la donación simple. Solo puede reducirse hasta la concurrencia del modo. O sea, cuando hay este tema de la resolución de la donación modal por incumplimiento del modo, solamente es hasta la concurrencia del modo. Y por supuesto, este contrato, ya lo vimos en la primera clase cuando explicábamos en general la donación, a pesar de que se llame onerosa, es primero un contrato unilateral, porque las prestaciones no son sinalagmáticas interdependientes, no hay una por otra, no hay cambio, no es que se dona, no es que el donante dona para que el otro haga el modo, acuérdense que yo les dije eso. Y segundo, es gratuito porque las prestaciones no son equivalentes. ¿Alguna duda, Brun? Si la donación modal no se cumple con el modo, también los herederos pueden decir resolver la donación. El problema de la transmisión, perdón, el tema de, sí, ¿te acordás aquello de donde iban a hacer el estadio Peñarol? Claro, no, sí. Evidentemente, la resolución de la donación modal por incumplimiento del modo, ahí había otro problema, que es el tema de que lo único que son eternos son los diamantes, y el modo también tiene una dimensión temporal, o sea, no podría ser eterno tampoco, ¿no? Que eso era lo que yo le había observado, el problema que yo le había visto
Igual después Peñarol sabiamente no hizo el estadio IF, se fue y lo hizo en otro lado, pero O están las termas del Mirón, por ejemplo, que no se puede cobrar entrada. sí, hay cosas La interesantes, donación del ¿no? Mirón. Habría que ver. Igual déjame desarrollar esto. Vamos a ver cómo es la resolución y ahí llegamos a la conclusión de qué situación o cómo puede darse la sucesión en el juicio o incluso por fallecimiento del propio donante y si los herederos pueden igual ejercer la acción. Vamos a mirar lo que dice el derecho positivo. Primero vamos a ver las cosas raras. Lo primero raro es que en un contrato que vimos que era unilateral y gratuito, existe una acción de resolución por incumplimiento del modo, y efectivamente existe porque lo dice el 1632. ¿Está? Entonces, primero, el fundamento no puede ser el sinalagma, o sea, el fundamento de la resolución del contrato bilateral por incumplimiento del artículo 1431 claramente es el sinalagma, o sea, un contrato en que hay una parte que no cumple y la otra parte que está obligada en reciprocidad no está obteniendo la satisfacción, le va a dar a esa parte una serie de opciones, o pedir que cumpla o pedir la resolución por incumplimiento, pero todo eso se vincula con el sinalagma genético al momento del perfeccionamiento y sinalagma funcional al momento de la ejecución. Pero acá nada de todo eso, porque evidentemente acá no hay sinalagma y ese no puede ser el fundamento de la resolución de la donación modal por incumplimiento del modo. Entonces, ¿qué es lo que se maneja? Incluso hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, acá no se habla de daños y perjuicios, no se menciona el plazo de gracia, hay alguna consideración acerca de cómo va a ser considerado el donatario cuando tiene que restituir la cosa con respecto al tema de los frutos, porque se va a decir que se lo va a considerar como poseedor de mala fe, ¿sí? Y además, otra cosa importante, claramente no se le da al donante la opción de pedir la ejecución, o sea, no es que pueda pedir la ejecución, directamente la única posibilidad que tiene de acuerdo a la norma es pedir la resolución. Acá está el comparativo, ¿no? 1431 de un lado y 1432 del otro con todo esto mismo que yo les decía. Hay cosas importantes, por ejemplo, en el 1431 por supuesto que puede ser con más daños y perjuicios, prescribe, ojo que acá dice 20 años está mal, hay que decir 10 años porque eso quedó modificado con la LUC, hay plazo de gracia, y los legitimados, acá claro, como es interdependiente, son interdependientes, los dos están legitimados. Acá no hay plazo de gracia, la prescripción, fíjense, es a los 4 años a contar. Bueno, esto se acuerdan que yo se los comenté en algún momento, creo. ¿A partir de cuándo se cuenta el plazo para poder ejercer esta acción? ¿Tá? Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice que el plazo de prescripción de la acción de 4 años corre desde la mora. Eso dice el 1633. Pero yo les comenté un caso en el cual, en realidad, se trataba de un incumplimiento definitivo de entrada. Era definitivo de entrada. ¿Se acuerdan cómo era el caso? ¿Alguien se acuerda del caso ese que yo conté en clase? ¿Alguien se lo llega a acordar? ¿O no lo llegué a contar acá y me estoy confundiendo con mis clases de responsabilidad? No contó el caso. No lo contó. No lo contó, profesora. No lo contó. Absolutamente seguro que no contó, porque este tema me encanta. Bueno, a ver, entonces te va a encantar. Imagínate que tenés de un lado a la Intendencia de Canelones, ¿tá? Y del otro lado tenés una asociación de jubilados y pensionistas. La Intendencia de Canelones le hace una donación modal a esta asociación de jubilados y le dice, yo les dono un predio, pero con el modo de que ustedes construyan en una parte de ese predio una plaza de deportes. ¿Está? Muy bien. La Intendencia hace el título de donación, modo tradición, le entrega el bien a esta asociación de jubilados y pensionistas que devienen propietarios. No solo que ellos no hacen esa plaza de deportes,
sino que ¿sabés lo que hacen? Empiezan a conversar y dicen, nosotros no podemos hacer esto, no tenemos plata, vamos a hacer otra cosa. Tampoco queremos lucrar, vamos a hacer otra cosa. En el interín habían pasado 12 años, ¿eh? Habían pasado 12 años. Vamos a hacer otra cosa. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle una donación a la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero tampoco le ponemos un modo. Le donamos a la asociación y de palabra le decimos, pero la verdad que lo que nosotros queremos es que ustedes hagan una plaza de deportes ahí. Pero no quedó el modo, o sea, no fue una donación modal, fue una donación simple. Entonces, ¿qué pasa? Allá se enteró la Intendencia de Canelones. Se enteró la Intendencia. Habían pasado 12 años. Y la Intendencia viene a hacer una acción de resolución de la donación modal por incumplimiento del modo. ¿Y contra quién la hace? Contra la Asociación de Jubilados, que le habían hecho la donación modal, eran su contraparte en el contrato de donación, pero como ya había habido otro contrato y otra transferencia de la propiedad a favor de la Asociación Cristiana de Jóvenes, también demanda a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Entonces, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la primera excepción que opone es la de prescripción, que si fuera hoy la ganó, porque hoy habían pasado más de 10 años, pero en aquel momento eran 20. La prescripción en materia de responsabilidad contractual era de 20 años, así que esa excepción marcharon. Pero ¿qué más? ¿Qué otra defensa usó la Asociación Cristiana? La Asociación Cristiana dijo, pero acá tenemos un problema. Acá el plazo no tiene que ser tampoco el plazo del artículo 1633. Porque acá no hay un problema de mora. Acá hay un problema de incumplimiento definitivo. Porque cuando esta asociación de jubilados nos hace a nosotros una donación, título y un modo tradición, eso implica un incumplimiento definitivo del modo. Entonces no hay mora. ¿Les queda el problema? ¿Lo ven el problema? ¿Saben lo que yo digo después de eso? Y se los digo a ustedes, que son jóvenes y que van a vivir, porque van a vivir cuando se haga una reforma al Código Civil, todos ustedes que son jóvenes van a decir, hay que cambiar el artículo 1633, y donde dice que el término de prescripción de 4 años cuenta desde la mora, pónganle otra cosa, pónganle que cuenta desde el incumplimiento, pero no desde la mora, porque parece que solamente se admitía el incumplimiento temporal, cuando todos sabemos que también puede haber un caso de incumplimiento definitivo. Y si hay un caso de incumplimiento definitivo era este, porque acá es evidente que esta asociación de jubilados incumplió definitivamente el modo que era hacer una plaza de deportes, que ya no la podían hacer porque habían hecho un contrato de donación y le habían entregado, le habían hecho tradición del bien a la Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿Está? Entonces, simplemente esto se los comento porque también ese es otro de los casos que se manejan en el taller, y no voy a decir más porque ese es un lindo caso para manejar en el taller. Y estoy mirando, me quedan 6 minutos. Seguimos con las diferencias entre el 1431 y el 1632. Tenemos que la prescripción dice 4 años desde la mora, ya vimos los problemas que eso genera. Y después, lo otro importante es que el legitimado es, y acá dice solo el donante. Y acá voy con el planteo que hizo Brum, en el sentido de qué sucede si, por ejemplo, el donante ya no está y entonces están sus herederos, si pueden o no pueden pedir la acción. No. Yo en principio no le veo objeción, porque acá no es un problema personalísimo, yo creo que este es un problema que perfectamente puede pasar a los sucesores, así que no le veo, no le veo. No es un lío, es una intervención que me parece interesante. Franco, ¿querés decir algo? Tengo una pregunta, profesora. Sí, decime.
vinculado a esto que usted decía, que, bueno, al referirse usted a donación modal, ¿debemos entender lo mismo que donación onerosa? Claro, pero no es que lo diga Bien, yo, lo dice el código, mijo. bien, Lee el perfecto. Entonces, 1615. sí, sí, lo tengo frente a mí y es por eso que le iba a preguntar. Porque si mal no recuerdo, usted puede corregirme, ¿sí? En el tomo 8, Gamarra define a la donación onerosa como unilateral, ¿sí? Sí, Porque las obligaciones, o sea, porque los gravámenes no son equivalentes, sí. pero no la define como gratuita, sino como Ay, onerosa. no, no me digas eso, por favor. ¿Cómo que no la define como gratuita? La Léelo modal es de nuevo, gratuita. por favor. Por favor, léelo de nuevo. Léelo de nuevo. Porque es más, incluso acá, Gamarra te admite un criterio, como yo te dije, de equivalencia, objetiva. Porque el propio artículo te dice que si el bien, el valor del modo no puede ser equivalente al objeto donado. Claramente, no puede ser equivalente al objeto donado. Entonces, el criterio de onerosidad es la equivalencia y acá no puede haber equivalencia de ninguna manera, ni subjetiva ni objetiva. No, no hay equivalencia. Entonces, la donación modal no solo es unilateral, sino que sigue siendo gratuita, porque no hay equivalencia de ningún tipo, ni subjetiva ni objetiva. No hay equivalencia jamás, porque si la hay, la propia norma te dice que deja de ser ese contrato, será otra cosa. O sea, léelo bien, por favor, te pido. Lo voy a leer bien y bueno, si lo encuentro, lo compartimos en la clase que viene. No, ojo, ojo, porque, ojo, ¿qué estás leyendo? Si vos me decís que estás leyendo el tratado, el tomo emitido por una imprenta, con pie de imprenta, porque hay gente que, hay cosas que son apuntes, y que están, apuntes que sacó alguien, y a eso pueden decir cualquier cosa, ¿eh? Ahí sí que puede decir cualquier cosa, pero entonces no es Gamarra, lo dijo el que sacó mal el apunte. La Profe, donación, la donación modal u onerosa, y además les hice el chiste, ¿de qué color es el caballo blanco de Artigas? Acá es marrón, porque a pesar de que se llama donación onerosa, el contrato es gratuito, claramente, unilateral y gratuito. Y no es, no voy a entrar, pero no es por el inciso final del 1249, que es otro problema, es por la existencia del contrato real, no tiene nada que ver con esto. Es porque no hay equivalencia. Las prestaciones no solo no son interdependientes, sino que no son equivalentes de ninguna manera y a texto expreso, porque lo dice expresamente el 1615. ¿Esa era la pregunta? Sí, profesora, muchas Me gracias. queda Lotito. Última pregunta. profe, Profesora, lo que decía Franco, en el tomo 6, en la página 152, Gamarra dice que un sector numeroso de la doctrina afirma que la Ah, donación bueno, pero onerosa no es Gamarra. es, No, el sector claro, numeroso de la doctrina sobre todo agarraron la como doctrina, no, sobre todo escucha, la doctrina francesa e italiana. me A eso importa hace un pito referencia. la doctrina francesa e italiana y acá podría haber alguno, con todo respeto, mirá que acá, con todo respeto, pero no es el caso, porque nuestros profesores grado 5 son inteligentísimos y no es tampoco de que te tomen el texto, o sea, por ejemplo, el profesor Cafera, el profesor Mariño, dicen que hay que darle mucha importancia al texto de la ley. El texto de la ley es muy importante, no lo podemos borrar, no lo podemos, a ver, olvidarnos del texto de la ley. Perfecto, pero acá el problema es más grave y es que el legislador acá no puede hacer un dogmatismo. Si el legislador dice oneroso y está queriendo utilizar el concepto de onerosidad que nosotros manejamos en doctrina y en dogmática, es evidente que ese concepto no se adecua al contrato de donación modal u onerosa, más allá de que el legislador le haya llamado onerosa. ¿Qué le pasó a Narvaja en ese momento? Bueno, ustedes el año pasado en la cláusula penal, ¿se acuerdan que te decía? En un artículo dice que es la pena y en el otro te dice que es la liquidación de daños y perjuicios, es decir, se tomó una, también decía Gamarra, se tomó una el legislador ahí. Bueno, acá ¿qué le pasó al legislador? Acá el legislador sí está marcando que tiene una obligación el donatario, pero acto seguido te dice que esa obligación
no puede ser equivalente al valor al objeto donado, te lo dice clarito. Entonces, contra eso no se puede, más allá de que le haya puesto la palabra onerosa. Y bueno, y me llegaron, es como la canción de Sabina, y nos dieron las 7, nos dieron las 10. Como nos dieron las 10, terminó la clase. A mí me faltan Profe, cosas. disculpe la Brillante, muchas gracias. interrupción. Escuchen, Brillante el clase. viernes va a haber que terminar con esto. Perdón a la profesora Dalisastre, que le voy a sacar unos pedazos. Ya más tranquila, tengo porque idea. voy a estar afuera con la máquina que funciona bien. Así que no voy a... Profe, Sí, disculpe la interrupción. ¿Podría poner un segundo la PPT de la donación modal? es, Esa. No, la siguiente. Está eleva todo. Ahí. esto, Que pasen bien, nos vemos. La anterior, profe. esta, La anterior. esta. Esa. Gracias. Muchas gracias. ¿Querías verla? Profesora. Sí. Ok, Gracias. bueno, nos vemos, Buenas, chiquilines. Chao, gracias, Chao, hasta el hasta el viernes. viernes, que estén bien. Nos Bien. vemos, gracias por estar, muchas gracias. Chao, gracias a usted. Nos vemos.